Mi nombre es Marina. Tengo 43 años, y durante más de una década he sido invisible para quienes me rodean. Cada mañana me pongo este uniforme azul claro y limpio los pisos de mármol donde caminan personas que jamás me miran a los ojos. Pensé que había encontrado mi lugar en las sombras, hasta que mi hija consiguió una beca en la escuela más prestigiosa de la ciudad. Ahí descubrí que hay formas de humillación que duelen más que la indiferencia. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos motiva muchísimo a seguir compartiendo estas vivencias. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El despertador suena a las 5 de la mañana, como cada día desde hace 14 años. Me levanto en silencio para no despertar a Isabela, mi hija de 16 años, quien duerme en la habitación contigua de nuestro pequeño apartamento. Mientras preparo el café, miro por la ventana hacia el edificio donde trabajo, ese gigante de cristal y acero que alberga a las familias más adineradas de São Paulo. Mi uniforme está perfectamente planchado, colgado en la puerta del armario, azul claro con el logo de la empresa de limpieza bordado en el pecho izquierdo. Durante años, este uniforme ha sido mi armadura y mi prisión al mismo tiempo. Me protege de las miradas despectivas, pero también me marca como alguien que pertenece al mundo de los invisibles. Isabela está terminando su último año de secundaria con una beca completa en el Colegio Santa Teresa, la institución educativa más prestigiosa de la zona sur. Cuando recibimos la notificación de que había sido aceptada, lloré durante horas. No de tristeza, sino de un orgullo tan intenso que me dolía el pecho. Mi niña, brillante y determinada, había logrado lo que yo nunca pude, abrir las puertas de un mundo que siempre me había estado vedado. Pero con esa oportunidad llegaron también los desafíos, las reuniones de padres, los eventos escolares, las interacciones sociales para las cuales no estaba preparada. La primera vez que pisé esos pasillos de mármol travertino, con sus techos altos y sus vitrales coloridos, sentí que estaba profanando un templo sagrado. Los padres vestían trajes caros y vestidos de diseñador. Hablaban de vacaciones en Europa y inversiones en bolsa. Yo, con mi uniforme de trabajo porque venía directamente del turno, me convertía automáticamente en el objeto de miradas curiosas y susurros discretos. ¿Ella es madre de algún estudiante? Escuché que preguntaba a una mujer rubia con collar de perlas a su acompañante. Debe ser la nueva empleada de limpieza del colegio, respondió la otra, sin molestarse en bajar la voz. Me quedé de pie junto a la pared del fondo del auditorio durante toda la reunión. Isabela me había suplicado que fuera, que era importante para ella que estuviera presente cuando anunciaran los estudiantes destacados del mes. Y cuando pronunciaron su nombre, cuando vi su sonrisa radiante desde el estrado, mientras recibía el reconocimiento por sus notas excepcionales en matemáticas y ciencias, supe que cada humillación valía la pena. Después de esa primera experiencia, desarrollé una estrategia. Llegaba temprano, me sentaba en la última fila, evitaba el contacto visual y me iba en cuanto terminaba la reunión oficial. Pensé que podría pasar desapercibida, ser simplemente una sombra que acompañaba el éxito de su hija. Todo cambió en la reunión del tercer bimestre. Era una tarde de martes lluviosa, y yo había tenido un día particularmente difícil en el trabajo. La señora Monteiro, del apartamento 1402, había derramado vino tinto en su alfombra persa y me había gritado como si fuera culpa mía. Llegué al colegio con el uniforme ligeramente húmedo por la lluvia, y con esa sensación de cansancio que se acumula en los huesos después de años de trabajo físico. La reunión era especial porque se discutirían las actividades del Festival de Ciencias, donde Isabela participaría representando al colegio en la feria regional. Me senté en mi lugar habitual, en la penúltima fila, cerca de la salida. «Mira, ahí está la paisaje de fondo otra vez», susurró Cecilia Andrade, una de las madres más influyentes del grupo. Era una mujer alta, de cabello rubio perfectamente alisado, casada con un empresario del sector inmobiliario. Su hija competía constantemente con Isabela por las mejores notas. «No entiendo cómo permiten que entre aquí vestida así», respondió Carmen Vieira, esposa de un cirujano plástico conocido. «Da muy mala imagen al colegio. Tal vez deberíamos sugerir un código de vestimenta para los padres», añadió una tercera voz que no logré identificar. Sus risitas discretas me llegaban como puñaladas. Mantuve la vista fija en mis manos, tratando de controlar la humillación que me quemaba las mejillas. Pensé en levantarme y salir,
pero Isabela me había pedido específicamente que me quedara para la presentación de los proyectos científicos. «Perdón, ¿usted es familiar de algún estudiante?» La voz de Cecilia Andrade me sobresaltó. Se había acercado a mi fila durante el receso, acompañada de otras 3 madres. Todas me miraban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy la madre de Isabela Santos», respondí con la voz más firme que pude reunir. «Ah, sí, la chica de la beca», dijo Carmen con un tono que pretendía ser casual, pero que destilaba desprecio. «Qué bueno que pueda venir a las reuniones entre turnos de trabajo. Debe ser difícil conciliar los horarios de limpieza con las actividades escolares», añadió otra. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Todas me miraban expectantes, esperando que me encogiera, que confesara mi lugar inferior en esa jerarquía social que ellas habían construido cuidadosamente. «Isabela es muy afortunada de tener una madre tan dedicada», continuó Cecilia, enfatizando la palabra dedicada como si fuera un insulto sutil. En ese momento, escuché la voz de mi hija desde el pasillo. Estaba hablando con entusiasmo sobre su proyecto de física cuántica con algunos compañeros. Su risa clara y confident me llegó como una bocanada de aire fresco en medio de la asfixia social que estaba experimentando. «Disculpen», murmuré, y me levanté para ir al baño. Necesitaba un momento para recomponerme antes de que Isabela me viera desmoronándome. En el espejo del baño vi a una mujer cansada, con líneas de expresión marcadas por años de esfuerzo, vestida con un uniforme que la señalaba como diferente, como menor, pero también vi en mis ojos la misma determinación que había visto en los de Isabela, cuando estudiaba hasta altas horas para mantener su beca. No era la primera vez que enfrentaba el desprecio de clase. Había crecido en la periferia, había trabajado desde los 14 años, había criado sola a Isabela después de que su padre nos abandonara, cuando ella tenía 5 años. Bueno, no exactamente nos abandonó, pero esa era otra historia. Una que había decidido mantener en privado para proteger a mi hija de las complejidades adultas. Cuando regresé al auditorio, la presentación de proyectos había comenzado. Isabela estaba en el estrado, explicando con pasión cómo había logrado crear un modelo funcional de teletransportación cuántica usando materiales reciclados. Su inteligencia brillaba, y por un momento, las miradas despectivas de las otras madres dejaron de importar. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El Festival de Ciencias se acercaba, y habría más reuniones, más eventos, más oportunidades para que me recordaran mi lugar en su mundo perfectamente ordenado. Las siguientes semanas fueron un calvario silencioso. Cada encuentro con las madres del colegio se convertía en una nueva forma de humillación sutil. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi trabajo, sobre cómo Isabela debía sentirse tan diferente a sus compañeros de clase. Desarrollaron un arte refinado para la crueldad educada, esa clase de agresión que se camufla detrás de sonrisas y preguntas aparentemente inocentes. ¿Isabela no se siente fuera de lugar en las actividades sociales?, me preguntó Carmen, durante una reunión sobre la recaudación de fondos para nuevos laboratorios. Imagino que debe ser difícil para ella no poder participar en las excursiones más caras, añadió Cecilia, fingiendo preocupación maternal. Lo que más me dolía no eran los comentarios hacia mí, sino los dirigidos hacia Isabela. Mi hija había trabajado el triple que cualquier otro estudiante para estar ahí. Sus notas eran impecables, su dedicación incuestionable, y su brillantez reconocida incluso por los profesores más exigentes. Pero para estas mujeres nunca sería más que la chica de la beca, la niña pobre que había conseguido colarse en su mundo exclusivo. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento de la señora Monteiro, me encontré leyendo sobre el Festival de Ciencias en el periódico local. Había una fotografía de Isabela junto a otros 5 estudiantes seleccionados para representar al colegio. Su sonrisa era radiante, pero yo podía ver en sus ojos esa sombra de inseguridad que había comenzado a aparecer en las últimas semanas. «Mami, ¿tú vas a venir al festival?», me preguntó esa noche durante la cena. «Por supuesto que voy a ir. No me perdería verte brillar por nada del mundo. Es que...» Isabela bajó la mirada hacia su plato. «Algunas compañeras me han preguntado si mi papá va a venir también». Mi corazón se detuvo por un segundo. Durante años, había manejado las preguntas sobre el padre de Isabela con respuestas vagas y evasivas. «Tu papá está trabajando lejos. Tu papá tiene responsabilidades muy importantes. Algún día lo entenderás mejor». La verdad era más complicada de lo que una niña podía procesar, y luego se había vuelto un hábito mantener esa información guardada. «¿Tú quieres que venga?», le pregunté.
tratando de mantener un tono neutral. No sé, es decir, sí, pero también entiendo si no puede. Sé que tiene cosas importantes que hacer. Isabela no sabía toda la verdad sobre su padre. Sabía que era juez, que había estudiado Derecho, que era una persona respetada e importante. Lo que no sabía era que él y yo habíamos estado casados brevemente, que nuestro matrimonio se había desmoronado bajo las presiones sociales y familiares, que su familia nunca había aceptado a una mujer de origen humilde como nuera. Cuando Isabela tenía 5 años, decidimos que era mejor mantener las distancias para evitarle el dolor de presenciar constantemente los conflictos entre dos mundos incompatibles. Rodrigo había seguido siendo parte de la vida de Isabela, pero de manera discreta. La visitaba regularmente, se ocupaba de su educación. Había sido él quien había arreglado la beca del colegio a través de sus contactos, pero siempre lo hacía de manera que nadie en el entorno escolar supiera de su existencia. Era mejor así, pensábamos, menos complicado para todos. Pero esa noche, viendo la incertidumbre en los ojos de mi hija, comencé a cuestionar si habíamos tomado la decisión correcta. Al día siguiente, después del trabajo, tomé el metro hasta el centro de la ciudad y caminé hasta el Tribunal Federal donde Rodrigo trabajaba. Hacía más de 1 año que no nos veíamos en persona, aunque manteníamos contacto regular por teléfono para coordinar temas relacionados con Isabela. La secretaria me miró con extrañeza cuando pedí hablar con el juez Rodrigo Méndez. Mi uniforme de trabajo me delataba como alguien que claramente no pertenecía a esos pasillos de justicia elegantes y silenciosos. ¿Tiene cita programada?, me preguntó con frialdad profesional. Dígale que Marina Santos necesita hablar con él sobre Isabela. Es urgente. 5 minutos después, Rodrigo apareció en la recepción. Los años habían sido gentiles con él, canas distinguidas en las sienes, líneas de expresión que le daban autoridad, el porte seguro de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Me miró con sorpresa y preocupación. ¿Pasó algo con Isabela?, fue lo primero que preguntó. No, ella está bien, pero necesitamos hablar. Nos sentamos en su oficina, con esa vista panorámica de la ciudad que siempre me había intimidado. Le conté sobre las humillaciones en el colegio, sobre los comentarios de las otras madres, sobre cómo Isabela había comenzado a cuestionar su lugar en ese mundo. El Festival de Ciencias es el próximo viernes, le dije finalmente. Isabela me preguntó si su papá iba a venir. Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros. ¿Tú quieres que vaya?, me preguntó. No se trata de lo que yo quiera. Se trata de Isabela, de que sepa que tiene un padre que está orgulloso de ella, que no se avergüenza de ser su papá. Marina, tú sabes que nunca me he avergonzado de Isabela, ni de ti, lo sé, pero ella no lo sabe. Y esas mujeres en el colegio me tratan como basura porque creen que soy una madre soltera sin educación ni apoyo. Tal vez es hora de que sepan quién es realmente el padre de Isabela. El Festival de Ciencias del Colegio Santa Teresa era el evento más importante del año académico. El auditorio principal estaba decorado con pósters científicos, y los proyectos de los estudiantes más destacados se exhibían en mesas especiales. Las familias más influyentes de São Paulo se habían dado cita para presenciar las presentaciones de sus hijos. Llegué temprano, como siempre, vestida con mi mejor uniforme limpio y planchado. Había decidido no cambiar mi forma de vestir. Ese uniforme era parte de quién era yo, de mi historia, de mi dignidad construida día a día con trabajo honesto. Isabela estaba nerviosa pero emocionada. Su proyecto sobre teletransportación cuántica había llamado la atención incluso de profesores universitarios que habían sido invitados como jueces. Mientras ella hacía los últimos ajustes a su presentación, yo me senté en mi lugar habitual, en la última fila. «Mira quién vino otra vez», susurró Cecilia Andrade a sus amigas. «La paisaje de fondo no se pierde en ningún evento. Debe sentirse tan fuera de lugar», respondió Carmen, fingiendo lástima. «Pobrecita, viene directamente del trabajo. Yo no entiendo por qué el colegio permite este tipo de situaciones», añadió una tercera voz. «Esto es una institución de prestigio, no un centro comunitario». Sus risitas me llegaban como siempre, pero esta vez no me encogí. Había tomado una decisión que cambiaría todo, y solo era cuestión de tiempo para que se dieran cuenta. La presentación de Isabela fue magistral. Explicó conceptos complejos de física cuántica con una claridad que impresionó a todo el auditorio. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Desde mi asiento, la vi brillar con esa luz especial que tienen las personas destinadas a cambiar el mundo. Después de las presentaciones, comenzó la ceremonia de premiación.
Isabela había ganado el primer lugar en la categoría de ciencias físicas, y su proyecto sería enviado a la competencia nacional. Cuando llamaron su nombre para recibir el premio, mi corazón se llenó de un orgullo tan intenso que temí que fuera a explotar. Fue en ese momento que escuché murmullos extraños entre la audiencia. Miré hacia la entrada del auditorio y vi a Rodrigo caminando por el pasillo central. Vestía su mejor traje negro, caminaba con esa autoridad natural que lo caracterizaba, y su presencia llenó inmediatamente el espacio. El silencio que se hizo en el auditorio fue casi palpable. Rodrigo Méndez era una figura conocida en Sao Paulo. Había aparecido en periódicos y programas de televisión por sus decisiones judiciales importantes. Su rostro era familiar para cualquiera que siguiera la política o la justicia brasileña. Se dirigió directamente hacia donde yo estaba sentada. Las cabezas se giraban siguiendo su movimiento, y podía escuchar los susurros de reconocimiento. ¿No es ese el juez Méndez del Tribunal Federal? ¿Qué hace aquí? ¿Conoce a alguien en el colegio? Rodrigo llegó hasta mi fila, y sin ninguna ceremonia, se sentó a mi lado. «Perdón por llegar tarde», me dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que las madres que estaban cerca pudieran escuchar. El tráfico desde el tribunal estaba imposible. Luego miró hacia el estrado donde Isabela estaba recibiendo su premio y sonrió con orgullo paternal. «Nuestra hija está espectacular», murmuró, tomando mi mano entre las suyas. El cambio en la atmósfera fue instantáneo y dramático. Las madres que minutos antes me habían tratado como un mueble más del auditorio, ahora me miraban con ojos completamente diferentes. Cecilia Andrade había palidecido visiblemente, y Carmen Vieira no lograba cerrar la boca. Isabela, desde el estrado, nos vio juntos, y su sonrisa se amplió hasta iluminar todo su rostro. Por primera vez en meses, vi en sus ojos esa seguridad completa, esa certeza de que pertenecía exactamente donde estaba. Después de la ceremonia, mientras nos dirigíamos hacia la recepción, fuimos interceptados por prácticamente todas las familias presentes. De repente, todos querían conocer a Marina Santos, la esposa del respetado juez Méndez, la madre de la brillante Isabela. «No sabíamos que usted estaba casada con el juez Méndez», dijo Cecilia, acercándose con una sonrisa que ya no era despectiva, sino aduladora. «Qué discretos han sido», añadió Carmen. «Es admirable su humildad, trabajando a pesar de no necesitarlo». Rodrigo me miró interrogante, esperando mi reacción. Durante años, había soportado sus desprecios en silencio. Había permitido que me trataran como una ciudadana de segunda clase, que cuestionaran mi derecho a estar en ese lugar. Pero ya no era la misma mujer que se encogía ante sus miradas despectivas. Los años de trabajo duro, de criar sola a Isabela, de enfrentar adversidades, me habían forjado una fortaleza que ellas no podían entender ni quebrar. «Nunca oculté quién soy», respondí con calma, mirando directamente a los ojos de Cecilia. «Soy Marina Santos, madre de Isabela Santos, trabajadora doméstica y exesposa de Rodrigo Méndez. Trabajo porque me gusta trabajar, porque creo en la dignidad del trabajo honesto y porque quiero que mi hija entienda que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter». El silencio que siguió a mis palabras fue denso. Rodrigo apretó mi mano en un gesto de apoyo. «Admiro profundamente a Marina», dijo él, dirigiéndose al grupo de padres que nos rodeaba. «Es la mujer más fuerte y digna que conozco. Isabela tiene la suerte de tener una madre que le enseña valores reales, no privilegios vacíos». Vi cómo algunas de las madres intercambiaban miradas incómodas. De repente, sus burlas anteriores se veían bajo una luz completamente diferente. Habían estado ridiculizando a la exesposa de uno de los jueces más respetados del país, a la madre de la estudiante más brillante del colegio. Durante la recepción que siguió, observé un fenómeno fascinante. Las mismas mujeres que me habían tratado como invisible, ahora competían por mi atención. Querían saber sobre mi trabajo, sobre mi relación con Rodrigo, sobre cómo habíamos educado a Isabela para ser tan excepcional. Pero lo más interesante fue lo que comenzó a suceder con otras madres que, como yo, habían estado en la periferia de ese círculo social. Mujeres que trabajaban, madres solteras, familias de clase media que habían conseguido becas o ayudas para que sus hijos estudiaran en el colegio. María Elena, cuyo hijo tenía una beca deportiva, se acercó tímidamente durante la recepción. «Señora Marina», me dijo en voz baja, «quería agradecerle por lo que dijo. Yo también trabajo, soy enfermera, y a veces me siento fuera de lugar aquí». «No tienes por qué sentirte fuera de lugar», le respondí. «Tu trabajo salva vidas. Eso es más honorable que cualquier apellido aristocrático».
Pronto se nos unieron otras madres: Luisa, que era maestra y tenía una hija con beca académica; Ana, madre soltera y contadora, cuyo hijo destacaba en matemáticas; Patricia, fisioterapeuta, cuya hija participaba en el coro del colegio. Sin planearlo conscientemente, se formó un círculo completamente diferente al que dominaba el evento. Un grupo de mujeres trabajadoras, profesionales de diversas áreas, unidas por el orgullo de sus hijos y por la dignidad de sus propios esfuerzos. Deberíamos formar un grupo de apoyo, sugirió Luisa, para ayudarnos mutuamente a navegar en este ambiente y para asegurar que nuestros hijos no se sientan menos por venir de familias trabajadoras, añadió Ana. Isabela se acercó a nuestro grupo, radiante con su medalla de primer lugar colgando del cuello. «Mami, estoy tan orgullosa de ti», me susurró al oído. «Y gracias por pedirle a papá que viniera. Ver sus caras cuando se sentó a tu lado fue épico». Rodrigo también se unió a nosotras después de hablar con algunos colegas que habían reconocido en el evento. «Marina», me dijo, «he estado pensando. Tal vez es hora de que reconsideremos algunas cosas. Isabela está creciendo y merece tener a sus dos padres presentes de manera más visible». «¿Qué estás sugiriendo?», le pregunté. «Estoy sugiriendo que tal vez cometimos un error al mantener tantos secretos sobre nuestra relación. Isabela no tiene por qué cargar con las inseguridades de los adultos». Miré a mi hija, que conversaba animadamente con sus nuevas amigas del grupo de madres trabajadoras, y vi en ella una confianza renovada. Ya no era la niña insegura que se preguntaba si pertenecía a ese lugar. Era Isabela Santos Méndez, brillante científica en formación, hija de una mujer trabajadora digna y un juez respetado. Pero lo más importante que había aprendido esa noche no tenía que ver con revelar secretos o cambiar percepciones. Tenía que ver con reconocer mi propio valor. Durante años, había permitido que otros definieran mi lugar en el mundo basándose en mi uniforme, mi trabajo, mi situación económica. Había aceptado ser invisible porque creía que era más seguro, menos complicado. Esa noche entendí que mi dignidad nunca había dependido del reconocimiento de esas mujeres. Mi valor como persona, como madre, como mujer trabajadora, existía independientemente de sus opiniones o de la presencia de Rodrigo a mi lado. Al final del evento, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Isabela entre Rodrigo y yo, me volví para mirar una última vez el edificio del colegio. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó Rodrigo. «Me arrepiento de haber permitido que me hicieran sentir pequeña», respondí. «Pero no me arrepiento de haber trabajado, de haber luchado, de haber mostrado a Isabela que se puede mantener la dignidad en cualquier circunstancia. Y tampoco deberías», dijo Isabela tomando mi brazo. «Todas las madres de mis compañeras van a querer ser como tú después de esta noche». Nos reímos los tres, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos una familia completa. No porque Rodrigo hubiera aparecido para rescatarme de la humillación social, sino porque finalmente había encontrado la fuerza para rescatarme a mí misma. Al lunes siguiente, recibí un mensaje de María Elena, invitándome a la primera reunión del grupo de madres trabajadoras del Colegio Santa Teresa. También llegaron mensajes de Luisa, Ana y Patricia, cada una proponiendo ideas para actividades que incluyeran a todas las familias, independientemente de su situación económica. Incluso Cecilia Andrade me envió un mensaje disculpándose por cualquier malentendido anterior e invitándome a almorzar para conocernos mejor. No respondí inmediatamente. Todavía estaba procesando cómo me sentía respecto a la súbita transformación de su actitud. Isabela llegó del colegio con noticias emocionantes. Su proyecto había sido seleccionado para representar a São Paulo en la competencia nacional de ciencias, y varios profesores universitarios habían expresado interés en que aplicara para programas especiales de investigación. Además, me dijo con una sonrisa traviesa, todos mis compañeros ahora saben que mi papá es juez federal y que mi mamá es la mujer más badass del colegio. ¿Badass?, le pregunté, fingiendo no entender el término en inglés. Sí, porque enfrentaste a esas mujeres sin perder la elegancia. Les demostraste tu valor sin necesitar humillarlas de vuelta. Eso es ser badass con clase. Esa noche, mientras planchaba mi uniforme para el día siguiente, reflexioné sobre los cambios que se habían producido en nuestras vidas. Había descubierto que el poder verdadero no viene de la riqueza, el apellido o las conexiones sociales. Viene de conocer tu propio valor y no permitir que nadie te convenza de que vales menos de lo que realmente vales. Mi uniforme azul claro seguía siendo el mismo, pero la mujer que lo llevaba puesto había cambiado para siempre. Ya no era invisible, ya no era paisaje de fondo, era Marina Santos,
madre orgullosa, mujer trabajadora, persona digna de respeto por derecho propio. Y esa era la lección más importante que podía enseñarle a Isabela, que su valor como persona no dependería jamás de la aprobación de otros, sino de la integridad con la que viviera su propia vida.